Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo se sienten? ¿Con calor? Bueno, le doy gracias a Dios porque Dios me ha permitido estar aquí con ustedes nuevamente. Ya habíamos hablado con el hermano que quería venir aquí a la iglesia de La Flecha para poder dar un estudio profundo sobre la lluvia tardía, sobre la lluvia temprana y la lluvia tardía, y que dejáramos otra hora adicional para preguntas y respuestas. Así que para no perder más tiempo vamos a ir al grano. Vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Así que vamos a venir de rodillas. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites en esta tarde poder compartir tu palabra con nuestros hermanos de la comunidad de La Flecha. Te pedimos que este estudio sea para edificación, podamos todos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en la verdad, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, esperaba ver más hermanos, pero bueno, ustedes van a ser privilegiados para este manjar de la palabra de Dios en esta tarde. Estos temas, hermanos, casi no los conoce la iglesia y es de predicarse. Entonces, y en este caso vamos a hacer un estudio profundo de qué es la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y quiero decirles un dato muy importante, hermanos, es de que para interpretar las profecías hay principios. No es solamente tirarse hacia lo loco, esto significa esto, esto significa la otra cosa, no. La Biblia tiene principios, es como un mapa. ¿Para qué usa un mapa usted? El mapa se usa para seguir las coordenadas, para encontrar ¿qué? El camino. El mapa tiene coordenadas, señales, puntos, referencias, etc. Así es la Biblia. La Biblia para estudiarla tiene principios, que si los pasamos por alto, vamos ¿qué? A perdernos y no encontrar el camino. Uno de sus principios para interpretar las profecías es de que la Biblia se explica sola. ¿Qué significa eso? Que un texto me ayuda a entender que otro texto, y cuando se encadena y se hace la hilación de citas que hablan del mismo tema, uno llega a la conclusión cuál es el significado del texto que estamos estudiando en cuestión. Y hay otro principio que la Biblia enseña y que lo vamos a estudiar, es de que a la hora de interpretar las profecías, todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran en el Apocalipsis. O sea, si queremos nosotros entender el libro de Apocalipsis, tenemos que conocer todo lo que dice la Biblia, desde Génesis hasta Judas. Porque el libro de Apocalipsis lo que hace es una recopilación de citas, referencias, historias, dichos y muchas otras cosas más que tienen que ver de otras partes de la Biblia, que las encontramos en otras referencias bíblicas, quiasmos y toda esa clase de cosas que son, que en la forma que están escritos los versos del libro de Apocalipsis. Vamos a ver un dato muy importante, hermanos, de que la Biblia y este tema es único de la iglesia adventista. Hablar de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Los adventistas somos los únicos que hablamos de esta clase de temas. Por lo tanto, si usted le habla a un pentecostal, a un testigo de Jehová, sobre qué es la lluvia temprana y la lluvia tardía, ellos no le van a saber decir qué es eso. O sea, ellos no saben nada. Por eso que como adventistas estos temas los debemos de saber dominar. Es lastimosamente que hay adventistas que tienen años de estar en la iglesia y estos temas los desconocen. Es porque casi no se predica de estos temas. En la Biblia, hermanos, encontramos de que todo lo literal del Antiguo Testamento se convierte en espiritual en el Apocalipsis. Repito, lo que es literal en el Antiguo Testamento, en Apocalipsis debe de interpretarse espiritualmente o simbólicamente y globalmente.
Les voy a poner un ejemplo. Israel antes era una nación literal, en una posición geográfica literal. Con la muerte de Cristo, eso pasa a un sentido espiritual y global. ¿Quién es Israel hoy? ¿Quién es el Israel espiritual hoy, según el Nuevo Testamento? Es el pueblo que profesa que ser el pueblo de Dios, o sea que podemos decir que somos nosotros, el Israel espiritual. Pero ahora el Israel espiritual no es una nación geográficamente hablando, sino que el Israel espiritual, ¿dónde está ubicado? En todo el mundo. O sea, lo literal en las profecías toma un enfoque simbólico y espiritual y mundialmente. Ahora, vamos a ver, hermanos, que todas las historias, mandamientos, bosquejos, eventos, cualquier cosa que usted encuentre en en el Antiguo Testamento, tienen una aplicación simbólica y espiritual en las profecías de Apocalipsis. Hablando de la lluvia tardía, hermanos, ¿qué es o qué era en el Antiguo Testamento? ¿Para qué se usaban esos términos? Y vamos a ver de que lo literal en Apocalipsis toma un énfasis espiritual. Muy importante eso, porque todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran en el libro de Apocalipsis. O sea, si yo quiero conocer el símbolo de Apocalipsis, tengo que irme a la literalidad, entender lo literal y para poder extraer la aplicación simbólica y espiritual. Esto es así a la hora de estudiar cualquier pasaje de profecía apocalíptica, cualquiera. Y saben, hermanos, ¿por qué los protestantes tienen unas interpretaciones erradas y torcidas del libro de Apocalipsis? Porque desconocen este principio, que todos los libros terminan y se encuentran en el libro de Apocalipsis. Todos los libros de la Biblia ahí van a dar en el libro de Apocalipsis. Todas las referencias que encontramos en el libro de Apocalipsis provienen de otras partes del Antiguo Testamento, especialmente de los 5 libros de Moisés. Todo. Por ejemplo, si queremos saber quiénes son los 144,000, ¿a dónde tenemos que ir? ¿De dónde vienen esas referencias? De los 12 hijos de Jacob, de Génesis. Si queremos estudiar la marca de la bestia de Apocalipsis 14, ¿a dónde tenemos que buscar la referencia literal para entender lo espiritual? Tenemos la historia de Caín, tenemos la historia del rey Nabucodonosor cuando levantó la imagen en el valle de Dura. Inclusive ahí está implícito el 666, porque el rey Nabucodonosor mandó a hacer una imagen que está implícito el número 6, según Daniel capítulo 3 versículo 1. Todo es así, todo en el libro de Apocalipsis, que toma palabras y referencias del Antiguo Testamento y el profeta Juan las aplica en una forma espiritual. Todo es así. La lluvia tardía y la lluvia temprana, ¿para qué se usaba en el pueblo de Israel? ¿O qué era? ¿Para qué se usaban esos términos en la economía del pueblo de Israel? ¿Qué significaba la lluvia temprana y la lluvia tardía? Y esos términos se usaban en el pueblo de Israel para referirse a 2 estaciones y a 2 tipos de lluvia que caían sobre el cultivo. La lluvia temprana se le conocía a las primeras lluvias que caían para que hicieran germinar la semilla de trigo. Y la lluvia tardía se le conocía a cuando las últimas lluvias caían y el grano era madurado y estar listo para la cosecha. Repito, la lluvia temprana eran las primeras lluvias que caían para hacer germinar el grano. Y la lluvia tardía era conocida en la economía de Israel, las últimas lluvias que caían para hacer madurar la cosecha y así estar preparado para cortarla, arrancarla. Así se usaban los términos lluvia temprana y lluvia tardía entre los israelitas, y esto es muy conocido entre los judíos hoy también.
el término lluvia temprana y lluvia tardía. Era muy familiarizado entre el pueblo de Israel. Y les voy a leer algunas referencias donde se usan estos términos en el Antiguo Testamento, lluvia temprana y lluvia tardía. Por ejemplo, nótenlo como dice Deuteronomio 11:14. Deuteronomio 11:14 dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Noten que después de que caía la lluvia tardía, es que estaba listo ¿para qué? Para recoger tu grano, tu vino y tu aceite. Era lo que maduraba la cosecha, la lluvia tardía. La lluvia temprana lo germinaba y la lluvia tardía lo hacía madurar. Noten lo que dice Zacarías 10:1. Zacarías 10:1 dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. Noten que aquí se usan los términos lluvia, la lluvia estación tardía, lluvia tardía, hablando acerca de la abundante lluvia. Noten lo que dice Oseas 6:3. Estoy dándole algunas referencias donde están estos términos, lluvia temprana y lluvia tardía. Oseas 6:3 dice: y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Noten que aquí se usan los dos términos, lluvia temprana y lluvia tardía, y se relaciona con la cosecha de trigo, de vino y de aceite. Eran las olivas, aceite de oliva. Noten lo que dice Joel 2:23. Joel 2:23 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. ¿Cuál es la primera lluvia? La temprana. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Aquí se usan los términos lluvia temprana y lluvia tardía. Ahora, aquí va lo interesante, hermano. El término lluvia temprana y lluvia tardía en las profecías se usa para describir la obra del Espíritu Santo predicando el Evangelio para que la cosecha sea germinada y para que la semilla se siembre. De esa manera se usa en el Nuevo Testamento, especialmente en las profecías de Apocalipsis, la obra del Espíritu Santo para hacer germinar la semilla cuando se siembra a través de la predicación del Evangelio. De esa manera se usa en el Nuevo Testamento, especialmente en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ahora, aquí va lo interesante, pongan atención. Lamento mucho por las personas que no vinieron hoy, los hermanos que no vinieron. Vámonos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Todos conocemos este sermón profético, el sermón del monte. Noten cómo dijo Jesús en Mateo 24, versículo 14. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Dice el versículo 14. ¿Qué dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Se tiene que predicar el evangelio. Esa es la semilla que se siembra. Muy importante. Aquí dice que el evangelio se tiene que predicar en todo el mundo. Pero ¿cómo es posible que yo voy a ir a China a predicar? Aquí dice que en todo el mundo. ¿Cómo es posible que le voy a ir a predicar a los caníbales de África? Aquí dice que tiene que predicar ¿a dónde? Todo el mundo. ¿Yo cómo voy a hacer para ir para allá a predicar? No puedo ir a predicar. ¿Y cómo yo le voy a predicar a esa gente que vive hasta allá, en África?
¿Cómo le haremos? El evangelio tiene que predicarse en todo el mundo. Ahora, y noten lo que dijo Jesús en Hechos, capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 8. Para que la iglesia lleve esta misión de predicar el evangelio, ¿cómo le tiene que hacer? Hechos capítulo 1, versículo 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás a Israel, el reino de Israel en este tiempo? Esta pregunta fue porque los judíos, los apóstoles y los judíos no habían comprendido cabalmente la misión de Jesús. Ellos esperaban a un Mesías político que lo libertaría del yugo romano, y aún estaban pensando en una liberación literal. Y esto lo llegaron a comprender después de que les cayó el Espíritu Santo para el día del Pentecostés, pero antes estaban confundidos. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es lo mismo que Mateo 24:14, predicar el evangelio en todo el mundo. Pero ¿cuál es la única manera que la iglesia puede desempeñar esa visión? ¿De qué manera? Que la iglesia sea impulsada ¿con qué? Con el poder del Espíritu Santo. O sea que la iglesia no puede llevar a cabo esta misión si no es por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder que capacita a la iglesia. Inclusive ahí Lucas, que está escribiendo Hechos de los Apóstoles, usa el griego dinamos, de donde proviene la palabra dinamita. Recibiréis poder, un poder de lo alto, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo le haré yo para ir hasta Samaria y hasta lo último de la tierra si yo vivo aquí en El Salvador? ¿Cómo le haremos para que la iglesia cumpla esta misión y el evangelio se predique hasta los últimos rincones de la tierra? Porque solamente así vendrá el fin. ¿Cómo le hará la iglesia? La única forma que la iglesia pueda cumplir esta misión a nivel global es a través de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esto que vamos a leer es muy interesante. Lo literal de lluvia temprana y lluvia tardía se usa simbólico y espiritual. Cuando cayó en la historia de la iglesia la lluvia temprana? ¿Qué es la lluvia temprana? ¿Se acuerdan que la lluvia temprana eran los primeros rocíos? ¿Para qué? Para hacer germinar ¿qué? La semilla, empezar a crecer. ¿Cuándo es que empezaron a caer los primeros rocíos en la historia de la iglesia? De la lluvia temprana. ¿Qué es la lluvia? Es otro nombre dado al Espíritu Santo. ¿Cuándo cayó en la historia de la iglesia la lluvia temprana? Claramente cayó en el día del Pentecostés. Hechos capítulo 2. Noten que Jesús les dijo a los discípulos: recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, en Samaria y en todos los lados del mundo. Ahora, noten cómo dice Hechos. Aquí está la promesa, el cumplimiento. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les esparcieron lenguas como de fuego. Este es el cumplimiento de la promesa: recibiréis poder. El Espíritu Santo cayó sobre la iglesia y las primeras gotas de agua del Espíritu Santo empezaron a germinar la semilla. ¿Cuál fue la semilla? Si nosotros leemos Hechos de los Apóstoles capítulo 2, en el primer sermón que Pedro predicó, ¿cuántas almas se convirtieron a Cristo? Dice que fueron como 3,000 personas. Y la iglesia crecía. Pero ese crecimiento de la iglesia fue a nivel de Jerusalén, no a nivel mundial. O sea, este derramamiento del Espíritu Santo cayó a nivel local en Jerusalén, donde estaban ¿qué? Los discípulos. Muy importante eso. Y saben algo muy importante también. Nosotros hemos predicado muchas veces del libro de Hechos de los Apóstoles, especialmente del día del Pentecostés, y lo hemos hecho tan superficialmente que no vemos el trasfondo y el significado de ese acontecimiento del día del Pentecostés. ¿Y saben qué era el día del Pentecostés? Representaba en la profecía de que Cristo iba a ser investido con la dignidad de sumo sacerdote para iniciar su ministerio en el santuario celestial. Esto fue antes de que el Espíritu Santo cayese. Y les voy a explicar un detalle muy importante para que se puedan colocar en historia. La Pascua, Cristo la cumplió cuando Él murió como Cordero Pascual, un 14 de Nisan. Después de que Jesús resucitó, o sea, después de la Pascua, se contaban 50 días para que se llevara a cabo el día del Pentecostés, la otra fiesta que seguía después de la Pascua. Y interesante es que Jesús, después de que resucitó, Hechos capítulo 1, versículo 3 dice de que con los discípulos estuvo ¿cuántos días? 40 días. Para que llegase el día del Pentecostés, ¿cuántos días faltaban? 10. Pero Jesús a los 40 días ascendió al cielo. ¿Qué hizo Jesús durante esos 10 días en el cielo, antes de entrar al santuario celestial? Elena de Guay, la Biblia lo dice, porque así lo presenta la tipología del santuario. Cristo durante esos 10 días, el Padre lo vistió como sumo sacerdote, y en el último día de esos 10 fue ungido con el poder del Espíritu Santo, porque así se ungían a los sumos sacerdotes en el santuario para empezar su ministerio en el santuario. Jesús en el cielo fue ungido y fue vestido como sumo sacerdote por el Padre, y el aceite que fue ungido, Jesús con el aceite que fue ungido, que es el Espíritu Santo, era tan potente que cayeron gotas en el día del Pentecostés. Por eso es que dice que el estruendo ¿de dónde venía? Un viento recio que venía ¿de dónde? Del cielo. O sea que ese era un anuncio que algo estaba pasando ¿a dónde? En el cielo. Y que Cristo estaba haciendo ¿qué? Investido como sumo sacerdote para iniciar su ministerio en el santuario ¿qué? Celestial. Se presenta Cristo ante el Padre, se viste como un sumo sacerdote, se unge con el aceite, y el aviso es, ¿cuál aviso? Que el Espíritu Santo descienda a la iglesia y empieza Cristo a ministrar en el santuario celestial. Eso no lo conocen los protestantes. Usted le pregunta a un evangélico, mire, ¿qué es lo que pasó en el día del Pentecostés? Ellos le van a hablar solamente lo que pasó en la tierra, desconocen lo que estaba pasando en el cielo. Y es de que Cristo estaba haciendo ¿qué? Investido como sumo sacerdote por el Padre para iniciar su ministerio en el santuario celestial. Eso pasó en el día del Pentecostés. Y empieza la lluvia temprana, los primeros frutos, la iglesia empieza a predicar el evangelio y se convierte en miles. La iglesia empezó a crecer. Y no solamente la iglesia empezó a crecer, cuando se fue derramado el Espíritu sobre la iglesia, sobre los apóstoles. Si ustedes notan, la iglesia predicaba sin miedo a que los fueran a matar. En varias ocasiones a los discípulos los echaron presos por predicar y no los callaron. ¿Por qué razón? Porque los discípulos tenían ¿qué? El poder que había descendido ¿de qué? Del cielo. Y fíjense que antes de eso, ¿cómo estaban en el aposento alto? Con las puertas cerradas por miedo ¿qué? A los judíos. Pero cuando la lluvia temprana, que es el Espíritu Santo, cayó en el día del Pentecostés, ya no le tuvieron miedo ¿qué? A nada, y salieron con poder a predicar. Y no solamente eso, sino que la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles que
tenían el poder del Espíritu Santo, que también hacían milagros. Aún con la sombra de los apóstoles, la gente se curaba. Tremendo, hermanos. ¿Se acuerdan de que en cierta ocasión Pedro con Juan parece que iban entrando en el templo de la Hermosa, en Hechos de los Apóstoles, y vieron un paralítico que estaba pidiendo limosna? Y Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y se levantó. Pero ¿por qué es que Pedro podía hacer eso? Porque en él estaba ¿qué? El dinamos, el poder de la lluvia temprana que había caído sobre ellos. Y no le tenían miedo a nada, hermano. No se callaban predicando. Los metían en la cárcel. ¿Y qué es lo que hacían en la cárcel? Cantaban. ¿Pero por qué? Porque tenían ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Les aseguro que si ese espíritu no hubiese caído sobre los apóstoles, no hubiesen cumplido esa misión y se hubieran quedado ¿qué? Encerrados en el aposento alto por miedo a los judíos. Tenían miedo, cobardes, miedo por temor a que los mataran. Pero cuando el espíritu cayó sobre ellos, no les importó nada. Inclusive los fariseos y los sumos sacerdotes querían callarles, y Pedro dijo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No les importaba que los amenazaran de muerte, no les importaba que los metieran a la cárcel. Ellos seguían proclamando ¿qué? El evangelio, porque sobre ellos había caído ¿qué? La lluvia temprana, el poder del Espíritu Santo. Y se le llama temprana porque era solamente al nivel local de Jerusalén que los discípulos pudieron predicar. Pero Jesús había dicho: me seré testigo hasta lo último de la tierra. ¿Cómo los discípulos iban a ser testigos si ya se murieron? ¿O ha venido el apóstol Pedro a predicar aquí? ¿Cómo es que el apóstol Pedro iba a completar la misión de venir a predicar al Salvador si ya se murió? ¿Acaso Jesús le mintió a los discípulos? Me seré testigo en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo se cumplió o cómo se va a cumplir esa misión, hermano? Si los discípulos ya se murieron. ¿O hay algún apóstol que está vivo todavía? Todos están muertos. ¿Cómo se iba a cumplir esa misión de predicar el evangelio en todo el mundo? Dice el texto: en todo el mundo. Significa que el evangelio le tiene que llegar a los cavernícolas, a los caníbales le tiene que llegar. ¿Qué dicen? En todo el mundo. Le tiene que llegar a los árabes el evangelio, a los musulmanes, a los shintoístas, a los saibabas. A todos les tiene que llegar. Aquí dice que el evangelio tiene que predicarse ¿de dónde? En todo el mundo. Pero lo que estamos descubriendo y queremos descifrar el enigma: ¿cómo es que la iglesia puede ir hasta allá a predicar a los cavernícolas? ¿Cómo? Yo no puedo ir a predicar allá. Pero Jesús está diciendo que el evangelio tiene que predicarse en todo el mundo, hasta lo último rincón de la tierra, porque eso será testimonio para las naciones. Esta palabra testimonio significa que en aquel día nadie va a poder decirle: a mí nadie me predicó. Ese va a servir como testimonio. A todo el mundo le tiene que llegar el evangelio. Ahora, aquí se le voy a poner más difícil. Es posible, como también no puede ser posible, que al presidente de Estados Unidos le haya llegado el evangelio. Pero yo, como miembro de la iglesia bendita, ¿cómo puedo ir yo a predicar el evangelio a él? No me van a dejar meterme en la Casa Blanca. Pero aquí está diciendo que el evangelio hay que predicarse en todo el mundo. ¿Cómo yo voy a predicarle al presidente de Rusia, Vladimir Putin? Pero hay que predicarle. Aquí dice que se le va a predicar en todo el mundo. ¿Cómo yo puedo ir al Vaticano a buscar al Papa Francisco para predicar el evangelio? ¿Cree que me van a dejar entrar? No me dejan entrar. ¿Y cómo es que la misión tiene que cumplir? Porque el evangelio tiene que llegar en todo el mundo. Le tiene que llegar a los presidentes, magnates de la tierra, reyes, príncipes y gobernantes. Tienen que oír el evangelio. Así como Pablo se lo predicó en la cara al rey Agripa. ¿Cómo le hará Dios para que el evangelio le llegue a esos grandes hombres que están en las cúspides de grandes naciones, que están en los senados, en la Casa Blanca?
¿Cómo le va a llegar el evangelio al presidente de los Estados Unidos si a mí no me permiten que yo llegue allá a la casa presidencial? Ni tan siquiera saben que existo yo. ¿Cómo le haré para ir a predicarle al presidente de aquí, El Salvador? ¿Creen ustedes que me van a dejar entrar? Bueno, buenos días, aquí vengo yo a predicar el evangelio al presidente de Bukele. ¿Creen que me van a dejar entrar? Preso me pueden llevar. No tengo ninguna potestad para irles a predicar a ellos. Pero aquí Jesús dice que me seréis testigos en toda la tierra. O sea, el evangelio tiene que llegar a toda la tierra. No importa qué rincón, donde haya un ser humano, allí va a llegar el evangelio. Allí va a llegar. Pero ¿cómo le va a llegar? ¿Sabe cuál es la única forma? Es a través de la lluvia tardía. La lluvia tardía es la que va a hacer de que el evangelio se predique en todo el mundo. ¿Cómo así? Les voy a explicar un dato muy importante, hermanos, y quiero que pongan atención. La lluvia tardía se le llama tardía porque es en escala. Es el mismo poder del Espíritu Santo, pero en escala mayor, no a nivel local de Jerusalén. ¿Sobre quiénes va a caer la lluvia tardía al final de la historia? ¿Sobre quiénes? Los discípulos ya murieron, los apóstoles ya murieron. ¿Quiénes son los que siguen en la misión de predicar el evangelio? Es la iglesia. ¿A dónde encontramos el mensaje que la iglesia tiene que predicar en la última etapa de la historia? En Apocalipsis 14, 6 al 12, que es los mensajes de ¿qué? De los 3 ángeles. Pero para que ese mensaje sea predicado en todo el mundo, para testimonio de las naciones, ¿qué tiene que suceder en la iglesia? Sobre la iglesia tiene que caer ¿qué? La lluvia tardía. Y saben algo muy importante, hermano. En Apocalipsis 18 encontramos la lluvia tardía. Noten cómo dice Apocalipsis 18, versículo 1. Apocalipsis 18, versículo 1 al 4. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada ¿con qué? Con su gloria. Toda la tierra ya no va a ser a nivel de Jerusalén, sino que va a ser ¿qué? Toda la tierra. ¿Quién es este ángel? ¿Quién es este ángel? Vamos a ver de que este ángel de Apocalipsis 18 es el mismo segundo ángel de Apocalipsis 14, con el mismo mensaje, pero intensificado, con el poder de la lluvia tardía. O sea, el mensaje es el fuerte pregón. El poder que acompaña el mensaje es la lluvia tardía. El poder del Espíritu Santo que acompañará a la iglesia para que la iglesia predique este mensaje de Apocalipsis 18. Y noten cómo dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha convertido en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Noten que este mensaje, este fuerte pregón, lleva como mensaje desenmascarar ¿a quién? A Babilonia. Y es un mensaje que alumbra la tierra con su gloria. Muy importante este mensaje es un mensaje global. Ahora, hay algo muy interesante, hermanos, que la Biblia enseña. Este mensaje de la lluvia tardía va a madurar la cosecha. Va a madurar 2 cosechas. ¿Se acuerdan que les dije que la lluvia tardía para qué servía en la economía de Israel? ¿Para qué servía? Para germinar, para que el fruto tuviera ¿qué? Ya listo para cosechar y cortarlo. El mensaje de la lluvia tardía al final de la historia va a madurar 2 cosechas. ¿A dónde se encuentra eso? Noten cómo dice Apocalipsis 14, versículo 14 al 20.
El contexto es después de que se proclamen los mensajes de los tres ángeles. Noten cómo dice: miré y aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Para qué sirve la hoz? En los tiempos bíblicos, ¿para qué servía la hoz? Era como una especie de cuma gigante, grande, que arrancaba grandes porciones de cosecha. Una hoz. Noten que este ángel viene a cosechar. Significa que la cosecha, ¿qué? Ya está preparada, ya está madura, o sea que ya se ha madurado. Pero ¿qué es lo que la maduró? La proclamación de los mensajes de los tres ángeles. Pero ¿quién impulsa esa predicación de los mensajes de los tres ángeles? ¿El poder de qué? Del Espíritu Santo, que es la lluvia tardía. Y noten cómo dice: y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está ¿qué? Madura. Aquí la mies es el trigo, pero noten que esta lluvia tardía madura el trigo, la mies, pero madura otra cosecha también. Noten cómo es. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra. Noten que se cosecha otra cosecha, pero ahora ya no es la mies, sino que son racimos. ¿Racimos de qué? De uvas. ¿A quién representa las uvas? O sea, que los mensajes de los tres ángeles, que van impulsados con el fuerte clamor y la lluvia tardía, maduran dos cosechas que van a estar listas para cortarlas y echarlas al granero. Una cosecha va a ser para el granero del cielo, y la otra va a ser para ser quemada en el agua de fuego, que aquí Apocalipsis 14 le llama los impíos que van a ser pisados en el gran lagar. Y quiero decirles algo muy importante, hermano. Los mensajes de los tres ángeles o la lluvia tardía van a madurar dos cosechas dependiendo la aceptación de estos mensajes de los tres ángeles. O sea que si una persona acepta estos mensajes que son impulsados por la lluvia tardía, esta persona va a ser mies o trigo y va a estar lista para la cosecha cuando Jesús venga por segunda vez. Y si alguien rechaza estos mensajes, llegará a formar parte de las uvas. O sea, de la aceptación de estos mensajes de los tres ángeles es que depende el destino de cada alma, y dependiendo en cuál cosecha estará para cuando Jesús venga a cegar. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Porque cuando Jesús viene por segunda vez, van a ver ¿qué? Dos cosechas: la mies y ¿qué? Las uvas, que representan a los impíos. Y noten la cosecha de uvas, ¿qué es lo que le va a pasar a esta clase que son los impíos? Noten cómo dice: mete tu hoz aguda y vendime los racimos de la tierra, porque sus uvas están ¿qué? Maduras. Pero ¿qué es lo que la maduró la cosecha? ¿La lluvia qué? La lluvia tardía. Y noten qué interesante, hermano. Esta lluvia madura dos cosechas: la mies y las uvas. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado al lagar fuera de la ciudad. Del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahora, la pregunta que no hemos contestado es la siguiente: ¿cómo el evangelio le llegará a personas que están difíciles de alcanzar? ¿Cómo le llegará el evangelio? Sencillo. Cuando el Espíritu Santo caiga sobre la iglesia, y saben que para que el Espíritu Santo caiga sobre la iglesia tiene que estar cumpliendo ciertas condiciones, como las condiciones que estaban cumpliendo los apóstoles antes que cayese la lluvia temprana sobre ellos. ¿Creen ustedes que habían condiciones? Sí. ¿Cómo estaban los discípulos
antes del día del Pentecostés, unánimes, habían dejado sus diferencias, su ego, su orgullo, y estaban perfectos en carácter. Esa era la condición para que el Espíritu Santo cayera sobre la iglesia. Antes de eso, ¿se acuerdan que los discípulos pasaban discutiendo por quién iba a ser el mayor? Eran ásperos, violentos, eran incrédulos, tenían defectos de carácter, pero eso lo dejaron y cambiaron. Y para el día del Pentecostés, ¿cómo estaban? Vacíos del ego, y el vaso estaba ¿qué? Lleno, para ser lleno ¿con qué? Con el poder del Espíritu Santo. La iglesia al final de la historia, para que sobre la iglesia caiga la lluvia tardía, tiene que haber ciertas condiciones. ¿Y saben cuál es la condición? Dice que la iglesia tendrá que haber vencido el mundo, la carne y el diablo, y reflejarán plenamente el carácter de Cristo. Solamente así la lluvia tardía caerá sobre la iglesia, para que la iglesia cumpla la misión de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero la pregunta es, ¿cómo yo voy a poderle predicar, o cómo el evangelio va a poder llegar a gente que está en las grandes cúspides de los gobiernos? ¿Cómo? ¿Cómo se va a predicar el evangelio? Viendo actualmente, hermanos, haciendo un análisis, hay lugares donde aún no ha llegado nada del evangelio. ¿Cómo le va a llegar? Entonces alguien puede decir, entonces falta muchos años para que Cristo venga. Entonces podemos nosotros tomarlos un descanso en el mundo, porque de todo modo Cristo falta mucho para venir, porque hay lugares donde el evangelio no haya entrado, y para que llegue el evangelio a todos esos lugares pareciera que no hay esperanza, y que el evangelio no se puede llegar hasta esos lugares. Hay muchas naciones. Humanamente hablando. Y este va a ser la obra en la vida de esas personas que pueden parecer inaccesibles. Correcto. Ese es muy importante, y vamos a tocar ese tema. Y saben algo también, y es interesante, y eso lo dice Elena de White en el Espíritu de Profecía, de que hoy aparentemente, hermanos, es bien difícil llegar a lugares que son inalcanzables, hablando humanamente. Y les expliqué cómo yo voy a poder llegar a predicar al Papa, si ahí no permiten entrar al Vaticano. Es una ciudad que está bien custodiada, y no pueden ni siquiera acercársele uno al Papa Francisco y regalarle un conflicto de los siglos, porque andan guardaespaldas y lo custodian, y está difícil. ¿Cómo llegar al evangelio? Y hablo perfectamente bien, hermanos, porque mire, hermano, aunque sea el Papa, es posible que no conozca este mensaje. Es posible que lo pueda conocer, pero es posible que tampoco no lo pueda conocer. Pero le estoy poniendo ese ejemplo, cómo hacer para llevar el evangelio a gente que está en posiciones elevadas en los reinos, en presidencia. Cómo llevar el evangelio a la reina de España, a la reina de Inglaterra. Cómo llevar el evangelio. ¿Saben algo, hermanos? Aquí va la respuesta, y eso tiene que ver mucho con lo que dijo el hermano. Muchos van a conocer el evangelio a través de literatura, repartir literatura. Pero saben, hermanos, que Elena de White menciona otro elemento. Cuando el Espíritu Santo caiga sobre la iglesia, fíjese que hoy, hermano, cuán difícil es ganar a un alma, ¿sí o no? Es difícil ganar un alma hoy. Que una persona se bautice para que acepte el estudio y empiece a guardar el sábado, es bien difícil hoy. Pero cuando el Espíritu Santo caiga sobre la iglesia, sabe que Elena de White dice que se van a convertir miles. Y de esos miles que se van a convertir en portavoces del evangelio, y van a hacer una proclamación de evangelio en cadena, como fue en Nínive. ¿Cómo le llegó el mensaje al rey de Nínive? Si Jonás no llegó a predicarle al rey de Nínive, léame dónde dice eso.
¿Cómo es que el mensaje le llegó al rey entonces? Otro le lo llegó a decir. O sea que uno le dijo a otro y otro le va a decir a otro, y eso llegó a la cúspide del rey. Eso va a pasar al final de la historia, cuando sobre la iglesia sea derramado el poder del Espíritu Santo. De cada sermón que cada miembro de la iglesia predique, se van a convertir miles, como en el día del Pentecostés. Y solamente de esa manera es que el evangelio va a poder llegar ¿en qué? En todo el mundo, a través de la proclamación de la lluvia tardía. Noten cómo dice esta cita: Eventos de los últimos días, página 159, párrafo 6, dice: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra. O sea, eso significa que antes de que las plagas caigan, ¿no se ha cerrado la puerta de la gracia? ¿Hay oportunidad para el pecador? Sí. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. O sea que lo que va a hacer la iglesia al final de la historia va a ser mayor que lo que sucedió ¿dónde? En el día del Pentecostés. Tremendo, hermanos. Imagínese ver a un hermano consagrado, humilde, pero con el poder del Espíritu Santo te predica un sermón en Tecoluca y toda Tecoluca se convierta de un solo sermón. Y otro hermano allá en la capital de San Salvador predicando otro sermón y todo San Salvador se convirtió de un solo sermón. Eso va a suceder al final de la historia, aunque usted no lo crea. Y el diablo sabe de que eso va a pasar así. Y por eso es que el diablo está estancando a la iglesia, para que la iglesia no proclame estos mensajes, este evangelio. Porque de estos mensajes depende el destino de las almas. Noten cómo dice: Eventos de los últimos días, ahí mismo en la página, en el párrafo 7 dice: esta obra será semejante a la que se realizó en el día del Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. El Espíritu Santo caerá en toda su plenitud sobre la iglesia, para que la iglesia predique el evangelio, y así el evangelio puede llegar hasta lo último de la tierra. La iglesia tendrá un gran impacto, que reyes, príncipes y gobernantes se van a quedar impactados al oír las predicaciones de estos mensajeros, porque va a haber una reacción en cadena, un mensaje en cadena. Uno le va a decir a otro. Imaginémonos que de repente un hermano esté predicando el evangelio y de repente va pasando un familiar del presidente y este familiar se queda impactado y va a la casa del presidente y le dice: yo escuché esto. Así va a llegar el evangelio ¿qué? Hasta lo último de la tierra, a través de la proclamación del mensaje de la lluvia tardía y el fuerte pregón. Y quiero decirles algo muy importante, hermanos. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 597, dice: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Noten, hermano, solamente así va a llegar el evangelio ¿qué? A todo el mundo, por la lluvia tardía. Se realizarán milagros, lo mismo que en el Pentecostés. ¿Se acuerdan que los discípulos hicieron milagros? Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Y se cita Apocalipsis 13:13. Así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. O sea que Satanás va a contrarrestar la lluvia tardía al final de la historia. ¿Y saben qué es lo que va a hacer? Va a producir una falsa lluvia tardía. Y saben, hermano, mire qué interesante, pongan atención a lo que voy a decir. Lo literal se vuelve simbólico en Apocalipsis. ¿Qué representa el fuego en las profecías? ¿Qué simboliza el fuego? Saben que la Biblia enseña de que en el santuario la evidencia de que Dios aceptaba un sacrificio, ¿cuál era?
Descendía fuego, ¿qué? Del cielo. Si sobre el sacrificio no descendía fuego del cielo, es que no, Dios no lo había aceptado. Esa era la evidencia, la señal. Algo pasaba. Si no caía fuego del cielo, Dios estaba diciendo que no lo aceptaba. Eso tiene una aplicación simbólica en la profecía. ¿Qué representa el cordero en profecía? ¿O quién es el cordero simbólicamente? Cristo. La evidencia de que el Padre aceptó el sacrificio de ese cordero, ¿cuál fue? Que también cayó fuego, ¿qué? Del cielo. El día del Pentecostés era una evidencia de que el Padre había aceptado el sacrificio de ¿qué? De su Hijo. Cayó fuego del cielo. Mire qué interesante. Lo literal se vuelve simbólico en profecía. El fuego representa la obra del Espíritu Santo. Al final de la historia, el diablo va a falsificar eso. El diablo sabe que sobre la iglesia va a caer la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo. El diablo va a falsificar ese fuego del Espíritu Santo a través del falso profeta, que en Apocalipsis 13 se le llama la imagen de la bestia. ¿Qué es lo que va a hacer la imagen de la bestia también? Va a hacer descender fuego, ¿qué? Del cielo. ¿Qué representa eso? Que también Satanás va a hacer sus falsos milagros para contrarrestar la lluvia tardía y la predicación del evangelio a través de la iglesia. Mire qué interesante, dos movimientos: los hijos de Dios con la lluvia tardía predicando el evangelio, y por otro lado el diablo también haciendo sus milagros al mismo tiempo. Y la gente va a quedar chasqueada. ¿A quién le creemos? ¿A este o a este? Pero saben de que la iglesia, allí los mensajeros, es donde van a desenmascarar a Babilonia. Y va a quedar desenmascarado este sistema, y los hijos de Dios, la gente que está confundida, va a conocer la verdad antes de que se cierre la puerta de la gracia. Porque la lluvia tardía es la última predicación del evangelio para que la gente salga de Babilonia. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Todavía hay oportunidad para que la gente salga de Babilonia. O sea, que este mensaje, que es el fuerte pregón, que va acompañado con el poder de la lluvia tardía, este mensaje desenmascara a Babilonia. ¿Y saben qué otra cosa hace? Este mensaje también exalta la justicia de Cristo. A Elena de White le preguntaron que si el mensaje de los tres ángeles lleva como centro el mensaje de justificación por la fe, dado en Minneapolis en el año de 1888 a través de los pastores Wagner y Jones. Elena de White, noten qué es lo que respondió. Dice: Eventos de los últimos días, página 171, párrafo 3. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado: es el mensaje del tercer ángel en verdad. O sea que este mensaje de la lluvia tardía, o el fuerte pregón, que va acompañado con el poder de la lluvia tardía, desenmascara a Babilonia, a los sistemas que son Babilonia, y al mismo tiempo exalta y levanta ¿qué? La justicia de Cristo. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Ahora, aquí hay algo muy interesante también, hermano. El mensaje de los tres ángeles aún no ha completado su clima. La iglesia está predicándolo en un tono suave. La iglesia adventista no está predicando este mensaje como debe de predicarse, el mensaje de los tres ángeles, sino que en una forma como con miedo. Usted ve que en la iglesia adventista casi estos temas no se predican, ni en la radio, ni en las conferencias, ni en campañas, ni en medios de comunicación, ni en redes. Casi nadie habla de estos mensajes, porque de alguna manera la iglesia ha opacado estos mensajes. Son pocos los que están predicando estos mensajes dentro de la iglesia. Son pocos. Pero ¿saben algo muy importante, hermano? De este mensaje depende el destino de las almas, de los mensajes de los tres ángeles. Porque este mensaje, al mismo tiempo que levanta la justicia de Cristo,
desenmascara a estos sistemas que son llamados Babilonia. O sea, que si usted es un predicador de la iglesia adventista y está predicándole a la iglesia solamente de amor, cosas tiernas, cosas bonitas para que la gente no se moleste, y está dejando a un lado esta otra esfera del mensaje del tercer ángel, que es también de desenmascarar a Babilonia, usted está predicándole a la iglesia y al mundo un mensaje tuerto, ya sea laico, anciano, pastor o predicador. Hay predicadores que solamente les gusta la otra esfera. Cristo es amor, Cristo es superación, temas de superación, de autoestima, de psicología, para que puedan solucionar su matrimonio, su noviazgo, consejos para los novios. Y está bueno, pero no están predicando que hay que desenmascarar a Babilonia. No predican. Mientras la bestia anda fuera del zoológico, los adventistas ¿qué? Predicando otra clase de mensajes que no le hacen daño a Babilonia. Aquí dice, ¿ustedes creen que estoy mintiendo? Noten cómo dice. Dice, Apocalipsis 18, versículo 1 al 2. En Eventos de los Últimos Días, página 171, dice así. Estos versículos, ¿cuáles versículos? Apocalipsis 18, 1 al 4. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecha por el segundo ángel del Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que se han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen Babilonia. Desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844, estas declaraciones unidas al mensaje del tercer ángel constituyen la amonestación final que se debe ser dada a los habitantes de la tierra. Y noten qué lleva este mensaje. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil, las invenciones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Qué tremendo, hermanos. ¿Y usted cree que estos hijos de Dios que hagan esto le van a tener miedo a la muerte? ¿Usted cree que los apóstoles le tenían miedo a la muerte y se callaron al predicar? ¿Alguien los cayó? ¿Por qué? Porque ellos tenían ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Pero ¿por qué hay unos que tienen miedo a hablar de esto? ¿Por qué algunos tienen miedo a hablar de esto? ¿Por qué hoy tienen miedo de hablar de la marca de la bestia, del anticristo, del papado, de la gran ramera de Apocalipsis? ¿Por qué tienen miedo? Hay quienes dicen así, hermano, no hable de esto porque la gente se va a molestar, eso le da miedo a la gente, hable de amor de Cristo. ¿Han oído ustedes alguna vez esta frase? Háblele a la gente del amor de Cristo. Estas cosas a la gente la ponen en miedo, no hable de la bestia. Todo será desenmascarado. Aquí dice, sin miedo. Pero ¿por qué hoy no lo hacemos? ¿Ah? ¿Por qué no damos una campaña evangelística aquí en la cancha de aquí en la flecha y desenmascaramos a Babilonia? ¿Ah? ¿Usted cree, hermano? Hay gente que escucha y dicen, bueno, vamos a ver si este loco tiene razón, vamos a ir a buscar la Biblia a ver qué es lo que dice. Hay gente que le pique el oído, le molesta el mensaje fuerte, pero al mismo tiempo le pique el oído. Hay algo que queda en la mente de la persona y va a buscar la verdad en la palabra de Dios. Hay gente, el deber de nosotros es predicar, pero dice que todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo, miles y miles de personas que nunca habrán oído las palabras semejantes, las escucharán cuando sea desenmascarada Babilonia. Hijos de Dios con el poder del Espíritu Santo van a decir, esta es la bestia, esta es la marca de la bestia, salgan de ese sistema. Pero ¿por qué no lo hacemos hoy, hermanos? Hoy que tenemos tiempo, libertad, hoy a nadie lo están amenazando. O a alguien le dicen, hermano, no predique eso, le vamos a volar la cabeza. A nadie lo amenazan. ¿Y por qué no lo predicamos hoy que estamos en tiempo de paz? ¿Ah?
Aquí dice, tengamos cuidado con estar presentando un mensaje tuerto, de estarle hablando solo a la gente solamente de amor, de superación, de psicología, de autoestima, y no le estamos presentando la verdad presente al pueblo y al mundo. Hay un mensaje de verdad presente para esta etapa de la historia, y ese mensaje lo encontramos en los mensajes de los 3 ángeles. Claramente, hermanos, la iglesia completará esa misión de predicar el evangelio en todo el mundo a través de la lluvia tardía. El evangelio llegará hasta lo último de la tierra. Imaginémonos, hermanos, toda la iglesia en todo el mundo predicando este mensaje y miles se conviertan en todo el mundo, predicando el evangelio en esas tribus donde aún no ha llegado el evangelio, en esas montañas donde hay ermitaños y gente que no conoce nada del evangelio. Hasta allá va a llegar el evangelio, ya sea verbal o, como dijo el hermano, a través de ¿qué? Una publicación. Y quiero decirles algo muy importante, hermano. Ponga atención a lo que voy a decir y no me vayan a malinterpretar. Elena de White dijo de que se publicaran y se expandieran como hojas de otoño. ¿Saben cuáles libros? Conflicto de los siglos, Patriarcas y Profetas y el libro Camino a Cristo. Esos libros tienen que expandirse como hojas de otoño, regalarle a la gente. Eso dijo Elena de White. No dijo que estemos entregando otros libros, y no me vayan a malinterpretar. Le voy a explicar por qué. Y quiero que concéntrese en lo que voy a decir para que no vaya a malinterpretar mis palabras. En la iglesia adventista está saliendo mucha literatura de que no está presentando el mensaje correcto. Y esa literatura es la que se está expandiendo como hojas de otoño. No toda, pero hay literatura que no lleva el mensaje genuino. Deberíamos de comprar libros Conflicto de los Siglos y expandirlos como hojas de otoño. Ese fue el mensaje de Elena de White. No estoy diciendo que todos los libros que están publicándose en la iglesia sean malos, pero yo he leído libros y no quiero meterme en problemas con los colportores. Pero yo he leído libros, hermanos, que hay que tener cuidado, y no quiero hacerle propaganda a los actores de los libros. Libros que tienen herejías y falsas doctrinas, y eso se está propagando. No estoy diciendo, no estoy generalizando, pero lo que le estoy diciendo, hermano, tenga cuidado a la hora de comprar un libro. Y esto siempre ha sucedido así, hermano, que como seres humanos nos podemos equivocar a la hora de escribir un libro y publicarlo, y hasta que el que lo revisa se puede equivocar porque es humano, y en ese libro puede venir una herejía y se viene a expandir en la iglesia. Tengamos cuidado. Por eso es que mejor compremos libros del Conflicto de los Siglos, Camino a Cristo y Patriarcas y Profetas, y expandámoslo como hojas de otoño. Muchas almas van a conocer el evangelio a través de esos libros. Hermano, ese libro Conflicto de los Siglos, que lo lea un católico, eso es tremendo, ese libro Conflicto de los Siglos, tremendo. Ese libro, hermanos, libro Conflicto de los Siglos, cuando lo leí, me quitó toda la venda de los ojos, hablando espiritualmente. Me quedé impactado cuando leí el libro Conflicto de los Siglos. ¡Qué tremendo libro! Por muy duro que esté un corazón, ese libro lo despedaza. Una vez, hermanos, y vamos a terminar, una vez, y este testimonio me gusta contarlo, una vez recién bautizado, yo fui a la catedral de allí del Pilar, y con el hermano Daniel Eduardo, ¿se acuerdan del hermano Daniel Eduardo? ¿Se acuerdan del hermano Daniel Eduardo? Ya murió él. Fuimos, jóvenes inquietos, fuimos a preguntar, a buscar al párroco, al obispo de ahí, porque queríamos nosotros hablar con él, va. Y cuando llegamos, él estaba bautizando ahí unos bebés, estaba bautizándolo, el sacristán dijo, espérenlo, ya van. Salió el señor bien grande, va, el obispo, con su gorrito, y bien amable, va, y los dijo, buenos días, jóvenes, siéntense, y los sentamos, él se sentó en una silla.
Ah, ¿en qué le puedo servir, jóvenes? Lo dijo. Fíjense, le dijimos que nosotros venimos a hacerle dos preguntas. Fíjense que nosotros estamos estudiando la Biblia con los adventistas del séptimo día. ¿Qué opina de esa iglesia, hermano? ¿Y saben qué es lo que dijo él? Bien me recuerdo que él me tocó la rodilla, y los dijo, allí están bien donde están. Y la otra pregunta que le hice, ¿qué opina usted acerca de Elena de White? ¿Saben qué es lo que me dijo? Tremenda escritora. ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué cree que me dijo eso? Había leído. Los sacerdotes leen los libros de Elena de White. Tremenda escritora, me dijo. Tremenda. Mi respeto para ella. Un obispo diciéndome eso. Los que critican a Elena de White son los gatos. Los perrones no critican a Elena de White, esos que están en la cúspide de los obispos. ¿Usted cree que el Papa Francisco no lee los libros de Elena de White? ¿Usted cree que no los lee? Si los obispos son los que tienen más libros de Elena de White en su biblioteca. Los adventistas es que no tienen libros de Elena de White. Los que tienen libros de Elena de White son los obispos y sacerdotes católicos. Haga la prueba. Vaya a meterse a una catedral católica y platique con un obispo y pregúntele quién es Elena de White, a ver si le van a hablar algún disparate, como dicen otros que era loca. Tremenda escritora, digo, mi respeto para ella. Había leído libros de Elena de White. Esos libros debemos de repartir como hojas de otoño, no libros de otros que pueden traer ¿qué? Y no quiero meterme en problemas, hermano. Pero hermano, yo me he dado cuenta de unas cosas que vienen en los libros, pero peligrosas, hermano. Que solamente alguien que estudie la Biblia y el Espíritu Profecía capta así el error, hermano. Si quieren que espantemos el panal, yo les puedo transmitir información. Y pueden corroborarla si es verdad lo que estoy diciendo, no. Hay un libro que se propaga en la iglesia como hojas de otoño que se llama Question Doctrine, preguntas sobre doctrina. Es un libro donde está saturado la herejía del pecado original católica romana. Muchos adventistas tienen ese libro en sus casas, una colmena de herejía. Ese libro vino a dividir la iglesia. Ese libro cambió el concepto de pecado y sobre la naturaleza humana de Cristo. Ese libro vino a dividir la iglesia. Tremendo, hermanos. No estoy diciendo que todos los libros que se publican en la iglesia sean malos. No quiero que me vayan a malinterpretar. Quiero que entiendan lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado a la hora de comprar un libro. Hay que tener cuidado. Yo prefiero Biblia y espíritu de profecía. Hoy no confío en nadie. Mejor leamos Biblia y el espíritu de profecía y expandamos esa literatura. Compremos libros, expandámoslo. Porque si las personas no se convierten al final a través de la lluvia tardía, se van a convertir a través de un libro. Yo no estaba en la iglesia adventista, pero, y eso se los aseguro que no estoy mintiendo, hermano, Dios es mi testigo. No sé cómo en mi casa apareció un conflicto de los siglos, viejito. Si en mi casa nadie es adventista, nunca ha sido adventista nadie, pero apareció un libro, conflicto de los siglos. A ver quién lo había llevado. Yo no era adventista y empecé a leer aquel libro. Y saben que me gustó porque cuando uno empieza a leer el libro, qué profundidad teológica. Eso uno puede decir, bueno, este libro, ¿quién lo ha escrito? Una información pesada y masiva que tiene ese libro, Conflicto de los Siglos. Que cuando empieza usted a leerlo, le da más hambre querer ir estudiándolo. Y me gustó, a ver quién había, ya Dios preparándolo a uno para que le sirva en el Evangelio. Ya, Dios tiene su forma de llamarlo a uno. Pero ahí estaba ese Conflicto de los Siglos, a ver quién lo veía. Todo viejito, todo sucio, pero ahí me ponía a leer yo en la hamaca. Por eso es que es bueno que expandamos literatura, hermanos. Pero literatura que usted esté segura que esa literatura lleva nuestro mensaje, nuestra doctrina.
Tengamos cuidado a la hora de comprar libros, hermano. Yo no estoy haciéndole mala propaganda a la literatura. Lo que estoy diciendo es, le estoy encendiendo la chispa. Que sean sabios a la hora de comprar un libro. Yo recomiendo mejor Biblia y Espíritu Profecía. Si usted quiere regalar un libro, hermano, compre un libro de Elena de White y regálelo. Eso va a ser una forma de predicar el Evangelio. Si quiere hacer la obra misionera, cómprese una Biblia y regálela. Esa es la mejor forma de ¿qué? De predicar el Evangelio. Aún, hermanos, yo le recomiendo a los hermanos, si usted regala una revista de las prioridades, también analice la cual va a dar. Sí, tengo razón. Sepa cuál revista va a dar. Yo por eso primero las leo, las prioridades, y después las regalo. Porque hay prioridades donde vienen promoviendo el Día de las Madres, la Navidad, la Semana Santa. ¿Cómo yo le voy a estar metiendo eso a la gente y después voy a estar predicando en el púlpito contra eso? ¿Tiene sentido lo que digo? Tremendo, ¿sí o no, hermano? ¿Ah? Hay que tener cuidado. Si usted regala una revista, tenga cuidado que esa revista no venga haciéndole propaganda al Día de las Madres, al Día del Padre o a la Navidad. Regale una revista que presente ¿qué? Nuestro mensaje. Sí, ¿estamos de acuerdo con eso, hermano? Sí. Entonces, hermano, la única forma de que el Evangelio sea predicado en todo el mundo es a través de ¿qué? La lluvia tardía y el fuerte pregón. Pero muchas almas también se convertirán con la literatura, nuestro mensaje. Y saben, hermano, Elena de White nunca dijo que se publicaran otros libros. Dijo que se publicaran y se expandieran como hojas de otoño los libros del Espíritu Profecía. Eso dijo ella en sus escritos. Hermanos, hasta aquí llegamos, hay material, tengo material sobre eso, hermano. Pero yo creo que hasta aquí llegamos, quedó claro. Lluvia temprana, día de Pentecostés, inicio. Lluvia tardía, al final de la historia, pero en gran magnitud, para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, para testimonio de las naciones. Y ambas lluvias van impulsadas ¿con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo cayó en el día del Pentecostés e impulsó a los apóstoles para que predicaran con poder, así la iglesia al final de la historia va a ser llena del Espíritu Santo para que la iglesia predique el Evangelio sin miedo y desenmascare a Babilonia. Sin miedo, un carácter a prueba de balas, pregonando estos mensajes que también desenmascaran a Babilonia. Hermanos, hasta aquí llega este estudio, y que Dios nos bendiga y que todo lo que se haya dicho haya quedado claro y no se vaya a malinterpretar, y que podamos crecer en conocimiento y podamos aprender y estudiar e investigar por nosotros medios, por nuestros propios medios, para ver si lo que decimos aquí es cierto o es falso, o si es verdad que me lo vengo a inventar. ¿Sí? Cada quien el libro como tiene que pensar, pero Dios nos ha dado libre albedrío para que nosotros podamos ir a investigar para ver si lo que dice el hermano Rafael Díaz es verdad o si se lo sacó de su mente. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Así que vamos a orar. Voy a hacer una oración para cerrar este segmento y vamos a dejar este tiempo que queda para, tenemos una hora, cabal, para que ustedes puedan hacer preguntas y yo pueda responderlas, porque eso planeamos con el hermano, que ustedes puedan hacer preguntas que ustedes necesitan conocer o que quiera ampliar su conocimiento. Aquí las vamos a responder, y si no las sé, entre todos las vamos a responder, porque aquí nadie sabe más que otro, ¿sí o no? Nadie lo sabe todo. El único que lo sabe todo, ¿quién es? Cristo Jesús. Así que, así como ustedes necesitan aprender de mí, yo también necesito aprender ¿de qué? De ustedes. Y eso es verdad, hermano, eso es verdad. Aún los teólogos y los eruditos necesitan salvarse, ¿sí? También necesitan salvarse. Y necesitan también oír sermones de los laicos, ¿sí? Así que, si usted es anciano, pastor o ministro, tiene que sentarse en una banca a escuchar un sermón de un laico, porque también ellos necesitan ¿qué? Salvarse, ¿sí o no? Bueno, vamos a orar para despedirlos de este segmento, así que oremos. Señor que estás en el cielo, gracias porque nos permite estudiar tu palabra, gracias porque en esta tarde hemos estudiado tu palabra y nos hemos dado cuenta que es la lluvia temprana y la lluvia tardía, y cómo tu Espíritu Santo usa a tu iglesia para que la iglesia pueda predicar y sembrar esa semilla
y que a través de esa predicación el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Bendícelo, Señor, en este segmento que sigue de preguntas y respuestas, que todo sea para la honra y gloria de tu nombre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.